Bueno, pues vamos a ir empezando con este live. Les cuento un poquito de mí. Mi nombre es Jessica, tengo 21 años. Tengo 21 años. Nací en Morelia, pero siempre he vivido aquí en Celaya. En mi familia somos 6, pues mis 2 papás y tengo 3 hermanas. Todas somos mujeres, entonces pues nos llevamos bastante bien, la verdad. Ustedes cuéntenme, ¿tienen hermanos? Díganme aquí en los comentarios, ¿tienen hermanos? ¿Cuántos son en su familia? ¿Cuántos son? 6. 6 nos dice Steffi. También tiene 3 hermanas, 5. Pues muy bien. Pues la verdad es que mis hermanas y yo nos llevamos bastante bien. Creo que mucho tiene que ver la poca diferencia que hay entre nosotras. Porque pues nos gustan muchas cosas parecidas, compartimos muchas cosas, vamos a muchos lugares juntas, nos contamos un montón de cosas y pues nos prestamos cosas desde ropa hasta a veces celulares y cámaras y cosas tecnológicas cuando se necesita. Y recuerdo de hecho que una vez yo tenía como 12 años y yo iba a salir de viaje por parte de la escuela al Bicentenario que está en Querétaro. Entonces, pues yo estaba súper emocionada porque iba a ir sola con mis amigas y yo quería pasarla súper bien, quería tomar un montón de fotos y todo, pero el problema era que yo no tenía ni una cámara, ni un celular, ni nada para poder pues tomar las fotos, ¿no? Y entonces yo voy con una de mis hermanas y le digo, oye, pues, ¿me prestas tu cámara? Porque ella sí tenía una. Y ella me dice, sí, está bien. Entonces yo agarré una cangurera, metí la cámara y me la llevé. Y me la puse en la cintura pues para no perderla. Y entonces me fui muy feliz yo con mi cámara. Íbamos en el camión y yo ya iba tomando fotos, videos y todo. Y entonces llegamos al parque y todo iba súper bien. Y cuando ya casi nos íbamos a ir, mis amigas y yo nos quisimos subir a los carritos chocones. Y entonces yo iba así en la fila y nos dejaron pasar. Y cuando paso, el chavo del juego me dice, oye amiga, pues es que no te puedes subir con tu cangurera. Y yo, ay, pues ¿dónde la dejaré? Y entonces, como hay una puerta y esa puerta no deja pasar a los que están en la fila, entonces pues pasamos y yo dije, ay, pues la dejo por aquí a un ladito y mientras me subo, ya cuando baje, la agarro y me voy. Y eso hice, me pasé, me quité la cangurera, la puse en un ladito, me subí a los carritos chocones porque a todos nos gustan los carritos chocones. Ponme ahí un emoji de cochecito si te gustan los carritos chocones. Entonces, me bajé del juego ya cuando acabó y hagan de cuenta que a mí me habían borrado de la mente que yo tenía conmigo una cámara. Y entonces me voy y cuando ya íbamos de camino al camión para regresarnos a la escuela, nos quisimos tomar una última foto y entonces yo me agarro la cintura para sentir la cámara y no la traía. Y yo, ay, no puede ser. Entonces me regreso corriendo y voy y la busco y le empiezo a preguntar a las personas y todo y ya no estaba. Ya la había perdido. Y entonces a mí se me paró el mundo y pues me tenía que regresar. Entonces vamos en el camión y en el camino yo iba llorando y llorando y llorando porque yo decía a mis papás, pues me perdonas porque pues no podía hacer nada para recuperar la cámara. Y ya, y entonces yo llego con mis papás y les digo lo que pasó y me dicen, no, pues habla con tu hermana y ya, ¿no? Y entonces yo llego a la casa y voy con mi hermana y le digo, oye, pues es que, ¿qué crees? Pasó esto y pasó esto otro y pues perdí la cámara. Y al final yo solamente le dije, pues ¿me perdonas? Y la verdad es que yo esperaba que ella se enojara o me dijera, pues ¿sabes qué? No te voy a volver a prestar nada.
o alguna cosa así, pero cuando yo le digo, ¿me perdonas? Ella me dijo, sí te perdono, solo ten cuidado la próxima vez. Y yo recuerdo que eso me impactó mucho porque primero yo no podía creer que ella me estuviera perdonando por perder algo tan valioso en donde ella ya tenía recuerdos, ya tenía todas estas cosas. Y segundo, que considerara el que pudiera prestarme algo así otra vez. Y cuando salí del cuarto con ella, yo seguía pensando, ¿qué puedo hacer para demostrarle que realmente lo siento? ¿Qué puedo hacer para que ella vea que me arrepentí? ¿Qué puedo hacer para merecer ese perdón? Y yo pienso ahorita y digo, si alguien perdiera algo así para mí, algo tan valioso para mí, pues yo no sé si lo perdonaría. O si alguien me lastimara de una manera tan fuerte, yo no sé si lo perdonaría. Tendría que hacer algo esa persona, pues para demostrarme que realmente lo siente, o sea, que me demuestre que se arrepiente. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué no perdonarían? Pónganme aquí en los comentarios, ¿qué no perdonarían ustedes? Cuéntenme. Por ejemplo, yo no perdonaría a lo mejor que alguien matara a alguno de mis papás o alguna de mis hermanas, ¿no? Sería algo difícil de perdonar. Una traición, nos dicen por aquí, una traición no perdonaría. Traición sería difícil de perdonar. Exacto, sí, y podemos pensar a lo mejor en muchos ejemplos que se nos hace difícil el pensar en perdonar, ¿no? Y la verdad es que es algo que se nos ha enseñado, o sea, que si hacemos algo bueno nos dan un premio y si hacemos algo malo pues nos dan un castigo, pero si hacemos algo malo y por eso malo que hacemos nos perdonan, entonces debemos compensar ese perdón, debemos merecer ese perdón, ¿no? Y vemos diferentes ejemplos en nuestra vida. Por ejemplo, si vamos a la escuela y se nos olvida el lápiz y alguien nos presta un lápiz y por alguna razón se nos rompe, se nos pierde, se nos lo que sea, ¿qué hacemos? Pues pedimos perdón y al día siguiente llevamos un lápiz nuevo o hasta 2 lápices nuevos o hasta la cajita completa y de esa manera uno siente que ya le está haciendo saber al otro que lo siente y uno se siente mejor consigo mismo, ¿no? Pero realmente eso es el perdón. O sea, el perdón lo debo de dar solamente cuando esa persona se lo merece. O me lo pueden dar a mí solamente cuando yo me lo merezco. ¿Qué es el perdón? Y yo busqué la definición y la voy a leer. Dice, el perdón es solicitar u otorgar a alguien la remisión de una obligación o falta. O sea, quitar esa falta que alguien ha hecho contra mí y no tener en cuenta su ofensa. Qué fuerte, ¿no? O sea, yo creo que si nos preguntaran a todos si hemos perdonado alguna vez así, yo creo que no muchos levantaríamos la mano, al menos yo. La verdad, porque lo normal es que cuando alguien te hace daño, pues tú te alejas de esa persona, porque sabes que puede hacerte daño y pues nadie quiere que lo lastimen. Pero ahora, ¿qué nos dice Dios acerca del perdón? ¿Qué nos dice la Biblia? Y bueno, para esto quiero que vayas a tu Biblia, si la tienes por ahí, o en tu teléfono, o en tu computadora, o por donde estés viendo este live, a Lucas 17:4. Y lo voy a leer, dice, aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Mateo 18 del 21 al 22 dice,
Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y hay algo súper interesante aquí, porque los principales judíos recomendaban que solo se perdonara hasta 3 veces. Si alguien te ofendía una 4ª vez, entonces tú podías considerar perdonarlo o no. Entonces, aquí Pedro se está mostrando pues súper generoso, diciéndole a Jesús: oye Jesús, pues acá me dicen que solo 3 veces, pero ¿cómo ves? ¿Hasta 7? O sea, me desborda la generosidad. Jesús viene y rompe con el pensamiento de Pedro y con el nuestro y nos dice no solo 7, sino 70 veces 7. Y sabemos que esto no quiere decir que vamos a agarrar una calculadora y una hoja y nos vamos a poner a hacer cuentas de todas las veces que nos han lastimado, ¿no? Sino que aquí lo que Jesús quiere decir es que si somos sus discípulos, debemos perdonar ilimitadamente cada vez que nos ofendan y vengan a pedirnos perdón. Una vez escuché a un predicador que dijo: pocas veces serás tan parecido a Jesús y revelarás su corazón como en el momento en el que extiendes perdón a un enemigo y perdonas su ofensa. Ahora, ¿quién es un enemigo? ¿No? Porque a veces la palabra enemigo suena un poquito así como escabrosa. ¿Pero qué es un enemigo? Bueno, un enemigo es aquella persona que te traicionó, esa persona que te mintió, que habló mal de ti, que te hizo algún daño o un agravio consciente o inconscientemente, y eso causó en ti un dolor, una ira, una amargura, un rencor. Y yo creo que todos podemos pensar en alguien que nos ha dañado tanto que no podemos pensar en perdonarla. Y tú puedes decirme ahorita: ¿sabes qué? Pues yo no puedo perdonar a esta persona 70 veces 7 porque realmente me dolió lo que me hizo. O sea, realmente me lastimó. No se merece que yo le dé el perdón. Y para esta pregunta yo quiero contestarte con otra. ¿Tú te mereces el perdón de Dios? Si piensas en tu vida antes de Cristo y en tu vida ahorita ya en Cristo y todo lo que has hecho, ¿mereces el perdón de Dios? La respuesta es no. No merecemos el perdón de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no podemos ni siquiera intentar ganarlo porque no lo vamos a lograr. Dios nos da su perdón sin que nosotros lo merezcamos. Entonces, si tú vienes y dices que no puedes perdonar a la persona que te hizo daño porque primero tiene que merecer ese perdón, entonces no has entendido la gracia y no has entendido lo fundamental de la salvación. Quiero que sigamos leyendo ahí donde nos quedamos en Mateo, pero ahora vamos a leer del 23 al 35. ¿Ok? Voy a empezar a leerlo. Dice: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Estos millones de monedas de plata, según lo que pude encontrar, equivale a 116.731.440.000 pesos. O sea, es una cantidad tan grande, en verdad es súper grande. Ok, seguimos, versículo 25. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Ok, este señor debía semejante cantidad de dinero y el que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, no iba a pagar ni la mitad de la deuda. Un esclavo era vendido por un talento a lo mucho y a veces eran vendidos por menos. Entonces, que el rey vendiera todo esto no iba a satisfacer la deuda para nada, pero iba a traer un poquito de justicia a tan grande deuda. Ok, seguimos, versículo 26. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y yo te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó
y le perdonó la deuda. Imagínate la alegría de este hombre. Imagínate que tú debes 116,731,440,000 pesos y alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Pues no te preocupes, está bien, te lo perdono. Wow, ¿no? O sea, muchísimas gracias por esa muestra de amor y de misericordia porque es muchísimo. Y a este hombre al que se le perdonó esa deuda, se le olvida en 3 segundos. Versículo 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Estos pocos miles eran 100 denarios y en pesos ahorita son 370,576 pesos. Entonces, si vemos las cifras, pues tampoco esta es muy poquito, pero si comparamos con la otra, pues esta pesa muchísimo más, la primera. Entonces, seguimos, dice, lo tomó del cuello, o sea que lo estaba ahogando, y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara la deuda. Este segundo hombre usó la misma súplica, las mismas palabras y la misma promesa que usó el primer hombre que le trajo misericordia, pero a este segundo no le sirvió de nada, y al que se le había perdonado tanto, lo puso en una prisión de deudores. Versículo 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías de haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que le pagara toda la deuda. El rey estaba increíblemente enojado porque simplemente estaba mal que alguien a quien se le había perdonado tanto no pudiera perdonar a alguien que debía tan poco. Y Jesús acaba esta parábola con un versículo que hasta miedo nos debería de dar. Versículo 35. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Ok. El principio está claro aquí. Dios nos ha perdonado una deuda tan grande que cualquier deuda que se nos deba a nosotros es insignificante en comparación. Ningún hombre es capaz de ofenderme a mí a la extensión que mis pecados han ofendido a Dios. Y este principio lo tenemos que aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. Hay cristianos que dicen que como Dios no nos perdona si no nos arrepentimos, entonces ellos no van a perdonar a la persona hasta que se arrepienta. Pero este pensamiento es tan equivocado porque si hacemos eso nos ponemos en el lugar de Dios. Nos estamos poniendo en un lugar que nunca vamos a tener. Dios está en el lugar de uno que nunca ha sido perdonado porque no tiene la necesidad del perdón. Y nosotros somos personas que han sido perdonadas y necesitan del perdón continuo. Entonces, nosotros deberíamos ser mucho más prestos para perdonar sin premonición de arrepentimiento, porque nos ubicamos como pecadores perdonados que deben perdonar. Y como se nos ha perdonado mucho, no tenemos ningún derecho de decirle a alguien, no mereces el perdón, o de retenerle el perdón a alguien. Si alguien tuviera el derecho de retener el perdón, pues sería Dios. Pero Él nos perdona de la manera más libre y más completa que cualquiera. ¿Qué derecho tenemos nosotros de aferrarnos a no perdonar? Al final del versículo 35, Jesús dice, lo voy a leer completo. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón
a sus hermanos. El que Jesús diga de corazón hace este mandato todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque si perdonamos de palabra, pero no de corazón, permanecemos bajo la misma condenación. Voy a repetirlo. Si perdonamos de palabra, pero no de corazón, permanecemos bajo la misma condenación. A todos nos han ofendido, a todos nos han lastimado, y cuando pasa esto, algo dentro de nosotros parece que se rompe. Y la responsabilidad de arreglarlo la agarramos y la depositamos en la otra persona. Cuando el perdón, de acuerdo al Evangelio, es que el ofendido anula la deuda del ofensor. El que tú no perdones te hace daño a ti. El que tú no perdones te hace preso a ti. El que tú no perdones te pone en conflicto con Dios a ti. Te aleja del propósito de Dios a ti. Te priva a ti de la bendición que esa persona te pueda dar y de la bendición que tú le puedas llevar a esa persona. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Una vez escuché que alguien dijo: a veces Dios pone esta situación en nuestra vida como una resortera para que podamos llegar a un nivel más profundo con Cristo al identificarnos con el perdón que Él nos ha dado a nosotros. Un enemigo es una oportunidad única para identificarte con el corazón de Jesús. Ahora la pregunta es: ¿puedo sentir el dolor que me causaron? Claro que sí, eres un humano y pues sientes. Pero el punto está en si estás dejando que eso que te hicieron cree un árbol de amargura en ti. Estás dejando que eso crezca. Estás dejando que se hagan raíces profundas de rencor en tu corazón. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es, no dejes pasar el tiempo en ese enojo. No dejes que se quede ahí, porque precisamente pasa esto. Se arraiga a tu corazón. Y entonces ese árbol empieza a crecer y da frutos en tu vida espiritual y en tu vida física, y se refleja a través de enfermedades. Pero alguien que ha nacido de nuevo no es controlado ni por sus emociones, ni por sus impulsos, ni por el dolor, ni la amargura, ni el enojo, y nada de estas cosas lo hace retener el perdón, porque alguien que ha nacido de nuevo entiende qué es el perdón. Sabe que lo ha recibido por gracia. Sabemos que la gracia es que dar algo sin merecerlo. Entonces, alguien que nace de nuevo entiende que lo recibió por gracia, que no lo merece. Y entonces, como él entiende esto, no le retiene el perdón a nadie, sino que lo extiende. Y el extenderlo no se le hace pesado y no se le hace una carga, porque entiende que Dios se lo dio sin merecerlo. El perdón es lo que más refleja que hemos tenido un encuentro con Dios, y lo que refleja que no lo hemos entendido es tu falta de perdón. Si tienes ahí una hoja, una libreta, un celular o algo para escribir, quiero que apuntes esto. Pregunta 1. Entonces, ¿cómo debo perdonar? Efesios 4, 31, 32 dice: libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Colosenses 3:13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ok, entonces, ¿cómo debo perdonar? Sin furia, sin enojo, sin amargura, sin palabras ásperas ni deshonestas, sino de la manera en la que Cristo me ha perdonado a mí. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Efesios 1 del 7 al 8 dice: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, Miqueas 7:19.
Volverás a tener misericordia de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Ok, entonces la respuesta para esta segunda pregunta, ¿cómo me perdonó Cristo? Pues estos versículos me dicen que muriendo por mí en la cruz, y no solo esto, sino que cada vez que yo peco y vengo y confieso mi pecado a Dios y me arrepiento, Él me perdona. Y no solo esto, sino que me tiene misericordia y aplasta mi pecado bajo sus pies y lo arroja al fondo del mar y decide no acordarse. Dios decide no acordarse. Dios sabemos que Él es omnisciente. Entonces, pues a Dios no se le olvidan las cosas porque sí, sino que Él decide no acordarse. O sea, esto significa que no trae a juicio tu pecado otra vez. No te dice, ay Jessica, ¿sabes qué? Pecaste hace 3 años y mira, aquí está, aquí sigue tu pecado, es este. Dios no hace eso. Cuando tú pides perdón a Dios, Él toma tu pecado, lo quita y decide no acordarse. En ese sentido, ¿cómo debo perdonar yo? Con amor, teniendo misericordia y decidiendo no acordarme del pecado. Tal vez no se te olvide como tal, tal vez no borres cassette, pero tú decides no acordarte. Si esta persona ya te pidió perdón, tú no agarras su pecado y le dices, mira, aquí sigue y lo tengo presente, sino que si tú lo has perdonado de verdad, decides no acordarte de eso y ya no lo traes a juicio. Pregunta número 3. ¿Qué tan agradable es para Dios que tú perdones y te reconcilies con tu hermano? Mateo 5 del 23 al 24 me dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, anda y reconcíliate con esa persona. Luego, después de que hayas hecho esto, ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Qué tan agradable es para Dios que tú perdones y te reconcilies con tu hermano? Mucho más agradable que la ofrenda que tú le puedas dar. En el corazón de Dios es más de olor fragante el que tú perdones y te reconcilies que tú le des una ofrenda. Dios no acepta tu ofrenda por tu falta de perdón. En ese sentido, piensa, ¿a quién no has perdonado hasta el día de hoy que hace que tu ofrenda y tu servicio a Dios no sea tan agradable como podría ser? Última pregunta. ¿Qué hace el perdón en mí? Proverbios 10:12. El odio produce más odio. El amor todo lo perdona. Y 1 de Pedro 4:8. Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. El perdón me hace amar de la manera en la que Cristo me amó a mí. Y cuando ese amor está en mí, entonces yo puedo hacer esto. Yo puedo tener misericordia y yo dejo de traer los pecados a juicio cuando ya los he perdonado. El perdón es un acto sobrenatural, imposible para nuestra naturaleza humana. Pero no perdonar te va a costar mucho. Sí te va a costar mucho, pero no perdonar te va a matar, te va a destruir y te va a desgastar. Porque cuando tú no perdonas una situación, eso se convierte en un pensamiento constante todo el día, todos los días, y piensas en eso en la mañana y en la tarde y en la noche, y empiezas a albergar en tu corazón la esperanza de que esa persona compense lo que en ti se rompió. Pero eso nunca va a pasar y esa persona nunca lo va a hacer. Y pensar en eso te va a consumir. Te consumirá y la falta de perdón te hace daño a ti. Libéralo y tú serás liberado. Sabes, el perdón nunca se ha tratado de lo que otra persona puede hacer para merecerlo. El perdón nunca se ha tratado de lo que yo puedo hacer para merecerlo. El perdón nunca se ha tratado de lo que nosotros podemos hacer. Siempre se ha tratado de lo que el Padre ya hizo. ¿Y qué hizo el Padre? Te perdonó.
Solamente cuando entendemos el perdón que Dios nos ha extendido por gracia, cuando nosotros estábamos perdidos en nosotros mismos, en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, sin poder hacer nada para ganar o merecer ese perdón, el Padre nos amó y envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Solamente cuando entendemos que el Padre pasó por el dolor más profundo al ver a su Hijo morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es la única forma en la que vamos a poder perdonar lo que para nosotros es imperdonable. Toda la Biblia se trata de lo que Él ya hizo en medio de tu ofensa y de tu pecado. Cuando entendemos que no hay tamaños del pecado, lo que esa persona te hizo a ti tiene el mismo peso que tu pecado, y los dos son la causa de que Cristo haya ido a la cruz. No es que tu pecado sea menor y por eso tú merezcas el perdón. El pecado es pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. No somos mejores que nadie como para decir que otro no merece el perdón. Porque aunque no lo merecemos, Dios decidió dárnoslo por su amor, su misericordia y su gracia. Y al ponerlo en perspectiva, todo lo que nos hayan hecho, comparado al perdón que Dios nos ha dado, no es nada. Y así como Dios no nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Tienes que merecerte mi perdón. Tú no le vas a decir a otras personas, tienes que merecer mi perdón, sino que así como Dios nos dice a nosotros, te amo y te perdono, tú le dirás a otras personas, ¿sabes qué? Te amo y te perdono porque yo entiendo que es ser amado y perdonado. Perdonar es recordar la cruz, porque en la cruz nos enseñaron a perdonar. Esta tarde, si estás viendo esto, cierra tus ojos un momento, nadie te está viendo, y si estás con hermanos, con amigos, con lo que sea, todos cierren los ojos. Y pídele al Espíritu Santo que te revele si hay alguien en tu vida a quien tú no has perdonado, que necesites perdonar. ¿Quién es esa persona o quiénes son esas personas con las que necesitas reconciliarte? Y propone en tu corazón extender uno a uno el perdón que se te ha extendido a ti. Y tal vez sientas que te dejas vencer, pero tú estás venciendo. Tal vez sientas que eres débil, pero la verdad es que estás siendo más fuerte y más valiente que muchos. Esta tarde recuerda la cruz, donde Jesús nos enseñó qué es el perdón. Cuando Él estaba en la cruz y vio hacia arriba y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo hizo solamente para que el Padre no derramara una justa venganza sobre los enemigos que sí lo merecían. Tu perdón puede transformar tanto la vida de tu enemigo como para traerlo a Cristo. Debes perdonar como Cristo te perdonó. Piensa en todas las veces que Dios te ha perdonado, todas las oportunidades que te ha dado. Y así intercede por tu enemigo, ora por él, bendícelo, ámalo, perdónalo. Pon en tu cabeza la imagen de Jesús y piensa en esta frase que escuché. Perdonar duele, pregúntaselo a Jesús. Jesús murió porque se debía pagar el costo por el perdón de tu ofensa, pero Él, sin demandarte nada y sin decirte que debías merecerlo, tomó tu pecado y te dijo, tranquilo, yo sufro, yo pago, y ¿sabes qué? Consumado es. Hoy, así con tus ojos cerrados, pídele al Espíritu que te ayude a perdonar como Cristo te ha perdonado. Empieza a orar y pídele al Señor fuerzas. Toma esta decisión de ir y perdonar y reconciliarte con tu enemigo. Y por último, quiero que te quedes con esta pregunta. ¿Qué vas a hacer? No me contestes aquí en los comentarios ni a nadie que esté contigo. Reflexiona en tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a extender el perdón que se te ha extendido a ti? ¿O vas a retener el perdón a pesar de que no se te retuvo a ti? Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos escuchando de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú pongas en nuestros corazones el deseo de perdonar, Señor.
Pon en nuestros corazones el sentir que hubo en ti, en Jesús Padre, para venir y morir por nosotros en la cruz y perdonarnos por nuestro pecado cuando no lo merecíamos, Señor, cuando merecíamos la muerte eterna, Padre. Ayúdanos a mostrarte a las demás personas, que ese amor, Padre, que tú nos has dado podamos reflejarlo a través del perdón. Padre, por favor, ayúdanos a extender este perdón, ayúdanos a entender la gracia para poder darla a los demás. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí en este live. Espero que haya sido de bendición y pues que Dios prospere su palabra en nuestros corazones. Gracias por conectarse. Nos vemos.